Hermanos laicos de la provincia de Colombia, un cordial saludo. Aquí estamos nuevamente en este proceso de formación en San Juan de la Cruz. Hoy vamos a tener la cuarta sesión asociada a la biografía del santo. En las 3 sesiones anteriores hablamos de su infancia, de su adolescencia, de su paso por el Carmelo, tanto el Carmelo de la primera observancia como por el Carmelo descalzo. La tercera nos concentramos un poquito por su paso por el convento de la Encarnación en Ávila y su detención en el convento en Toledo. E iniciamos el proceso de hablar algo relacionado con él es en los diferentes conventos, fundaciones y en los conventos en los cuales estuvo. Hoy vamos a cerrar ese ciclo de la biografía, concretamente hablando de lo que pasó con San Juan de la Cruz a partir del momento en que estuvo en el convento de Granada. Él está en el convento de Granada entre el año 1582 y 1588. Es elegido prior en ese convento. ¿Qué cosas importantes tiene para el Carmelo descalzo y para nosotros 4 o 5 siglos después? Que en ese convento fue donde él redactó, consolidó lo más esencial de su obra. ¿Sí? ¿Qué condensó, qué consolidó ahí? Sus 4 tratados doctrinales y las grandes poesías. Importante a tener en cuenta de Juan de la Cruz es que Juan de la Cruz entra al Carmelo descalzo con el tema de la contemplación. Acordémonos que él estaba en el convento de la primera observancia, que estaba viviendo una crisis en Europa bastante grande porque hacían cualquier cosa menos contemplar. Entonces, en ese orden de ideas, él decide buscar otra opción. La primera opción fue los cartujos, totalmente contemplativos, y en ese pues se atravesó en el camino Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresa de Jesús le dijo: yo tengo este proyecto, jalémosle. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque a San Juan de la Cruz, a lo largo de toda su vida en el Carmelo descalzo, le tocó cargos administrativos. O sea, huyó de la contemplación pura al Carmelo descalzo, partiendo de la base de que esas cosas de la administración, del quehacer, de todas estas vainas tan de la práctica, pues no las iba a tener, y resulta con que sí la tuvo. Tal es así la cosa que estando en Granada se presenta una situación. Él sigue siendo el confesor de las monjas de Beas y de Baeza. Entonces, aparte de ser el prior de Granada, le toca pegarse sus viajecitas, hacerles labor de confesión y de ayuda espiritual a estas monjas. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque para Juan de la Cruz no fue problema. O sea, hizo parte de su crecimiento espiritual desde la contemplación. Ahí nos pudiéramos resumir a siglo XII, cuando nace los pilares del Carmelo, que los pilares del Carmelo son la oración, la fraternidad y el servicio, y considerando el servicio como el evento de la construcción del reino de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues da la sensación de que él sí asumió el servicio no como una tarea, sino como construcción del reino de Dios, porque no le dolió hacerlo. Otro evento importante que ocurre en 1582, que es trascendental para el Carmelo descalzo: muere Teresa de Jesús. El 4 de octubre de 1582 muere Teresa de Jesús. ¿Por qué decimos que es trascendental? Porque Teresa de Jesús, dentro de todas sus cosas, lo dicen los escritos en una forma muy romántica, muy bonita, pero yo lo voy a decir de una forma bastante brusca: tenía de todo menos de tonta. Y dentro de eso de no tener de tonta, dejó a Ana de Jesús y a Juan de la Cruz como guardianes del Carmelo, de esa doctrina que ella tuvo para bien dejar en la humanidad, y la dejó, según cuenta la historia y según lo que se ha vivido, en las mejores manos, porque fueron los mejores defensores que se pudo haber conseguido. ¿Por qué razón? Porque a partir de ese momento se intensifica, ya existiendo el Carmelo descalzo como comunidad religiosa,
se intensifica al interior del Carmelo Descalzo la persecución a los carmelitas teresianos. O sea, dentro del Carmelo se presenta una división, ¿sí? ¿Cuándo se presentan esos primeros acercamientos? 3 años después, en 1585, cuando se crea el capítulo de Lisboa, un capítulo del Carmelo Descalzo fuera de España, donde en ese capítulo ya dejan entrever que el Carmelo, bajo la doctrina estricta de Teresa de Jesús, como que no todos estaban de acuerdo. Pero vuelvo, insisto, pues para la gloria de Dios estaba San Juan de la Cruz como un claro defensor de esa doctrina. ¿Quién convoca después a un capítulo adicional? Este capítulo es un capítulo extraordinario. El padre Nicolás Doria. El padre Nicolás Doria es una persona extremadamente importante en la vida de San Juan de la Cruz, porque fue un artista para ponerle 30.000 zancadillas a lo largo del camino. Fue una persona que era casado, se somete, estando de acuerdo con el pensamiento de Teresa y de Juan, y se mete en la línea del Carmelo Descalzo. Pero estando en la línea del Carmelo Descalzo, esa doctrina tan cerrada, por llamarlo de alguna manera, de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, él no está de acuerdo. Entonces se presentan unas situaciones bien particulares, 2 grandes frentes de poder, porque así le dieran cargos de administración y de liderazgo a Juan de la Cruz, poco le interesó el poder. Pero Teresa de Jesús, como les digo, no era ninguna tontica, y monta dentro de esa línea de poder alguien que sí podía hacerlo, que era el padre Jerónimo Gracián, de su escuela, sí, una persona de su escuela, pero tenía el contrapeso del padre Nicolás Doria. En ese año 85, en ese capítulo, el padre Nicolás Doria queda como provincial, reemplazando al padre Gracián. ¿Eso qué ocurre? Pues que allí, como les decía, son disputas entre este par de personajes, unos defendiendo la doctrina de Teresa, otros defendiendo la doctrina desde otra perspectiva. Más adelante vamos a mirar cuál es la perspectiva o por qué razón Nicolás Doria no estaba a favor de la forma de pensar del padre Gracián y de Juan de la Cruz. Pasan 2 años en esta disputa y en el 87 Juan de la Cruz es nombrado vicario provincial y aparte de eso es definidor y miembro de la consulta. O sea, el provincial tenía sus sacerdotes alrededor con los cuales él consultaba y tenía, digamos, la distribución del quehacer como provincial, y nombra el padre Doria, que se supone que no estaba de acuerdo como pensaba Juan de la Cruz, y lo nombra en ese paquete de apoyo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es concreta. Yo quiero saber qué está pensando este. Si yo no lo tengo aquí, no me doy cuenta qué está pasando allí. Fue una decisión política tener a San Juan de la Cruz dentro de sus personajes. En el año 1593 se arma la Grande, y se arma la Grande entre este par de celebridades, Nicolás Doria y Jerónimo Gracián. ¿Por qué razón se genera esta situación? Jerónimo Gracián defendiendo a la postura y la doctrina de Teresa de Jesús, y Nicolás Doria defendiendo la postura del Carmelo Descalzo, pero teniendo en cuenta condición de poder, o sea, siguiendo los mandatos, órdenes, recomendaciones de Felipe II, que era lo que no quería Teresa nunca y nunca quiso, de que sus conventos tuvieran que rendirle cuentas al rey de turno. Y la pelea fue bastante fuerte. ¿Qué pasa con Gracián? ¿Y qué pasa con Doria? Doria tenía poder, Gracián no. Entonces, en ese orden de idea, al convertirse Doria en instrumento de la política de Felipe II, comienza a tener adeptos. Y entonces, en esa pelea, el Carmelo teresiano
se comienza a disminuir y la idea de Teresa comienza a perder fuerza. Estamos hablando del año 1593. Este amigo Doria, feliz él, persiguiendo a Juan de la Cruz porque sabía que San Juan de la Cruz era la piedra en el zapato, ¿no? Él sabía que desde el punto de vista de cargos, de poder, de posiciones dentro del Carmelo, Jerónimo Gracián le hacía contrapeso, pero desde el punto de vista idea, argumento, espiritualidad, vida espiritual, la piedra en el zapato era Juan de la Cruz. Y lo comienzan a perseguir, ¿sí? Esas persecuciones fueron bastante fuertes. En el año 1588, entre el 588 y el 91, a Juan de la Cruz pasa al convento en Segovia, ¿sí? Vuelve y lo nombra como miembro de la consulta. ¿Qué significa la consulta? El padre Doria se crea ese estamento, eso no existía. Están los consejeros y toda la cosa. Pero él crea la consulta con un solo fin: defender la ortodoxia de la Reforma. Todos sabemos que Teresa de Jesús, cuando genera la reforma del Carmelo Descalzo, ella no peleó contra el Carmelo. La pelea de ella era: el Carmelo vuelva a el origen. Ella no se inventó nada nuevo, ¿correcto? Entonces, en esa situación, los que estaban viviendo en ese momento estaban diciendo: este es el camino, no tenemos que devolvernos N siglos atrás. Y este señor Doria entra en este proceso de defender esta nueva postura. Vuelvo, insisto, gracias a Dios, para el Carmelo Descalzo estaba San Juan de la Cruz, ¿sí? Y estaba la Madre María José para las monjitas, porque fueron unos defensores muy, muy fuertes de lo que Teresa estaba pensando que se consolidara como carisma a través del mundo. En Segovia se presenta una situación bien particular. Yo lo digo en términos muy parroquiales, muy del siglo XXI. Yo digo, San Juan de la Cruz hasta cierto punto, es como mi modo de pensar de la cosa, se mamó de esto. Dijo: yo vine al Carmelo a esto. Yo vine al Carmelo a ser contemplativo, ¿cierto? A vivir el amor de Dios, ¿cierto? A ser un enamorado de Dios. Y se supone que entre esta época del 88 al 91, San Juan de la Cruz llegó a su máxima expresión como ser orante. Se supone y se dice que aquí, para esta época, San Juan de la Cruz llegaba a unos éxtasis espirituales que en la vida había logrado, ¿sí? Hay algunas anécdotas que circularon cuando estaba Teresa en vida. Recordemos que ya aquí para esta época había muerto, donde hay una conversación entre ellos dos, donde pues dentro de la conversación se dicen: vámonos a orar, ¿sí? Y no recuerdo cuál es el que le dice a quién, no sé si Teresa al santo o la santo a Teresa, le dice: pero si nosotros nos ponemos a orar juntos, pues póngale cuidado que va a haber un roto en el techo, pues porque nos vamos a salir de allá. Porque ya estaban en ese nivel de oración donde era plenitud, comunión con Dios. Entonces, para Juan de la Cruz este paso por Segovia fue muy importante por eso, porque él logra en este momento lo que él estaba queriendo: llegar a ese nivel de oración, llegar a ese punto de diálogo tan cercano que pudo tener con Dios. Y estaba en una pelea, que es lo curioso: logra esos niveles de éxtasis, sigue peleando, sigue teniendo enemigos, porque lo persiguieron por doquier. ¿Se acuerdan cuando lo metieron en Toledo, el señor Padre Tostado? Llevó el bulto el pobre, vivió 9 meses una vida en condiciones infrahumanas. En el verano del 91 lo trasladan a La Peñuela, ¿cierto? En Andalucía. Allí pasó algo bien particular que ya había pasado en versiones anteriores. Acordémonos que en la versión anterior, cuando se presenta la solicitud, que vayan a hacerle la solicitud al Papa de separarle el Carmelo y crear el Carmelo Descalzo y el Carmelo de la Primera Observancia, Teresa de Jesús les dijo a ellos: no lleven a nadie, que eso lo que va a hacer es agrandar el problema, ¿cierto? Los hombres, la rama masculina del Carmelo, entre ellos Doria, dicen: no, mandémoslos. En primera instancia iban a mandar a Juan de la Cruz,
En segunda instancia decidieron mandar a otro sacerdote, y cuando mandan al otro sacerdote, San Juan de la Cruz le dice a ese sacerdote, que me escapa el nombre en este momento, le dijo: cuando vos volvás, vos volvés calzado. Y así pasó. Allá en Roma se les torció. Aquí está pasando algo bien parecido. ¿En qué sentido? Juan de la Cruz, cuando se genera este capítulo en Madrid en el año 91, Juan de la Cruz le dice a los del capítulo: va a pasar esto, 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 y le saca una lista de lo que va a pasar en ese capítulo. Y eso pasó. Entonces, uno dice, esas conversadas que se pega este man con Dios allá arriba, como que sí le contaba el bochinche: no hagan esto, si hagan esto porque esto va a pasar. Y nadie le hizo caso, porque eso pasaba. De tal manera que en algún momento pensaron que eran como premoniciones y cosas de esas, cosas que él siempre negó. ¿Qué negó Juan de la Cruz a lo largo de toda su vida? Los milagros y todas las cosas que él decía que iban a pasar y pasaban. Dijo que eso no era él. ¿Sí? En este capítulo de Madrid se presenta algo más grave todavía, porque estalla el mal genio, el maltrato, la disputa que existía entre el padre Doria y Juan de la Cruz. Ya aquí no tenía nada que ver Jerónimo Gracián, ya era directamente Doria con San Juan de la Cruz. De tal manera que Doria toma una decisión: yo a este lo canso. Y pensó en separarlo del Carmelo. Pero como eso no era tan fácil, pues porque Juan de la Cruz tampoco era un aparecido para el Carmelo descalzo, decide en primera instancia es mandarlo lejos. Y deciden mandarlo a México. Pasan cosas, normalmente nosotros le llamamos diosidencias, de que no se pudo ir para México, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, no lo pudo mandar para México, entonces lo manda como prior a Segovia. ¿Qué encuentra él en Segovia? El espacio y el ambiente perfecto para consagrarse a la vida interior. No le van a dar cargos administrativos, va como vicario. No le dan cargos de apoyo y asesoría a provinciales, ni a párrocos, ni a nada. O sea, simplemente vicario, digo, el sitio. Y el sitio era bastante campestre, tal cual como a él le gustaba. Acordemos que cuando funda Duruelo, la forma de él enseñarle a los jóvenes que están aplicando para el sacerdocio fue a punta de naturaleza. A punta de lo que pasaba en la naturaleza, con el arbolito, con el río, a punta de la naturaleza, él enseñaba lo que era amar a Dios. Pues él aquí en este momento, cuando llega aquí a Segovia, pues está en lo mejor de su momento. En esta época se presenta una situación terrible, porque esta disputa entre Doria y Juan de la Cruz se llega a situaciones bastante oscuras. Bastante oscuras es que la línea de Doria comienza a calumniar y a difamar de Juan de la Cruz. Llegaron a niveles tan grandes y tan terribles estas difamaciones y estas calumnias, que lo acusaron formalmente de tener relaciones sexuales con religiosas. Claro, la situación era que como el convento de las monjas, inclusive en la Encarnación, o sea, el Carmelo de la primera observancia, cuando él llega como consejero, él llegó a hacer algo que estas señoras estaban pidiendo. Hubo un consejo desde el Señor, no era un consejo desde el cura. Sí, no es lo que yo pienso, sino
una cosa muy profunda y muy espiritual. Entonces todas estas monjas, cuando él pasaba por un convento, lo que les decía ahora, en Beas y en Baeza, no quisieron bajarlo del chirimoyo como confesor, así lo nombraran donde lo nombraran, seguía siendo el confesor de estas monjas. Entonces las monjitas pues le tenían un muy gran aprecio, y cuantas veces él los visitaba, pues las monjitas lo atendían muy bien. Hay que partir de la base de que por una monja escribe la parte de la prosa del cántico espiritual, ¿sí? Por una mujer escribe otro de sus libros, que son la subida al Monte Carmelo. O sea, cada uno de sus libros tuvo una recomendación, y son mujeres de por medio en eso. Pero ¿qué era él? Su hermano espiritual. Eso es una realidad que está demostrada. Sino que en este caso, ¿qué pasaba? Hay que darle garrote por donde sea, y darle ese garrote para que lo desvirtuemos. Nosotros desarmamos a San Juan de la Cruz, y el Carmelo Descalzo, al menos el de los hombres, va para el piso. Y eso lo hicieron desde el comienzo, desde que fundó, cosa que no pudieron, ¿sí? Una cosa bonita, y lo que habla del santo. Estos señores, Doria y toda su corte, calumniaban a este señor diciéndole 50.000 cosas cuando fundó, que lo metieron en Toledo, su carcelero, y todos los sacerdotes de ese convento allá en Toledo le dieron hasta palo, porque lo golpeaban, o sea, había un ataque físico. Y Juan de la Cruz vivió dos situaciones, y aquí estamos hablando de que ya estaba mayorcito, no era el sardino cuando fundó, y aparte de eso ya estaba comenzándole a verse su enfermedad. Nunca se quejó, y nunca permitió, ni lo hizo, hablar mal de sus calumniadores. Cuando alguien le llegaba con un bochinche, pero es que mira que nada, hijos de Dios, y con toda la tranquilidad del mundo, él defendía con su silencio su postura, pero no atacando al otro, ¿sí? Lo desearon en ese momento expulsar de la orden, ¿cierto? ¿Por qué se supone que no lo expulsan de la orden? En ese momento, ya estamos hablando del año 91, comienza a padecer sus primeras síntomas de sus dolencias físicas. Estamos hablando del año 91, 1591. En ese momento pasaba algo bien particular con todos estos calumniadores y con toda esta gente que le decía 50.000 cosas a la humanidad de lo que estaba haciendo San Juan de la Cruz, de tal manera que tuvo un personaje que fue su persecutor durante todo este proceso. Era un sacerdote, Diego Evangelista. Este señor lo persiguió tanto y de tal manera que lo persiguió inclusive después de muerto. O sea, ya muerto seguía rajando del pobre, ¿sí? Ya muerto seguía rajando del pobre. Una vida bastante difícil. O sea, si nos ponemos a analizar la vida de Juan de la Cruz en términos de todo lo que le tocó sufrir por defender esa construcción del reino de Dios en él, fue impresionante. Desde el principio, primero luchando consigo mismo, porque era, sí, quiero ser sacerdote, me metí en el Carmelo por su devoción a la Virgen, ¿cierto? Y en ese momentico, según parece, de los conventos carmelitas que habían en ¿dónde era que estaba él? ¿Dónde fue? Después me acuerdo. Todos los conventos no tenían advocación a la Virgen, el único convento era la advocación a la Virgen, era el Carmelo, ¿sí? Y era el Carmelo Calzado. Y como cosa curiosa, fue el único convento que no le fue a decirle hágase cura, porque todos los franciscanos, los jesuitas, todos los que habían ahí le fueron a decirle, a usted tiene vocación, venga de para acá, y se fue para el Carmelo, que nunca lo visitó, ¿sí? Entonces, cuando está en este proceso que ya comienza a tener los síntomas de su enfermedad, es trasladado a Úbeda entre octubre más o menos y diciembre de 1591.
Cuando lo llevan a Úbeda, da la sensación que el superior de esa casa tenía una característica, como que era de la línea de Doria. ¿Por qué razón? Porque lo trata, yo creo que un poquito menos como lo trataron cuando estuvo preso. Primero le tocó dormir en tablas. Segundo, le dieron una celda poco común. ¿Sí? Y tercero, se supone que necesitarían atención médica, pues porque ya llegaba enfermo. Y la atención médica fue bastante precaria. La atención médica era bastante deficiente y el trato por parte del superior de la casa era muy malo. Hay un evento que ocurre en Úbeda cuando ya él está bien enfermo, que habla mucho de su espiritualidad. ¿El evento cuál es? El enfermero, cuando él estaba en sus crisis de dolor impresionantes, le llevó unos músicos para que a través de la música, pues como que su mente volara y amortiguara un poquitico el dolor. Pues resulta que cuando llegaron los músicos, el padre Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, le dijo al enfermero con mucha gentileza, ¿sí?, que le quitara los músicos. Él no necesitaba de eso, que él, ese dolor que estaba sintiendo, eso era un dolor que le estaba permitiendo acercarse a Jesús y que no quería distractores. ¿Sí? Una persona que estaba totalmente convencida de que le había entregado su vida al Señor y que eso que le estaba tocando, no que lo mandó al Señor, porque muchas veces pensamos, es que este dolor se lo mandó al Señor para cubrir el pecado. No, una vida que le tocó, enfermó y punto. Él simplemente asumió esa enfermedad desde su camino en búsqueda del Señor y no le buscaba que se la distrajeran. Para esa época permanentemente repetían versículos de la Biblia, o sea, los volvía palabra, no solamente los pensaba, sino que los volvía palabra. ¿Qué significa? Su estadía ya enfermo lo convirtió en una oración permanente, Un momento le dijeron, Juan de la Cruz, usted se va a morir, ¿sí? Y les devuelve con una frasecita que fue la siguiente: dichoso el que habita en la casa del Señor. ¿Sí? El 13 de diciembre ya sintió que le llegaba su momento. El corazón de este señor, de San Juan de la Cruz, es un corazón que está invadido de Dios. Toda la vida que le tocó llevar. Por último se encuentra con un hermano, que es el superior de la casa, que lo trata mal, ¿sí? Y este San Juan de la Cruz es a ese superior al que lo llama para que le dé la bendición. Él no se lo dijo a los otros curas ni al enfermero, a nadie, simplemente le pidió su bendición al mismo que durante todo su tiempo en la estadía en Úbeda lo trató mal. Ahí en ese sentido el superior se dio cuenta que le había embarrado con el trato a Juan de la Cruz, ¿sí? ¿Cuál fue su petición última antes de fallecer? Pidió que le leyeran apartes del Cantar de los Cantares. Y estando en ese proceso, dice los testigos, su rostro se iluminó y Juan de la Cruz falleció. ¿Sí? Ahí termina todo el componente de la parte biográfica, un resumen muy general de lo que fue la vida de este santo y de todo lo que hizo por nosotros. Hay que tener en cuenta que Juan de la Cruz desde siempre entregó su vida al Señor, incluso desde niño, donde no sabía que lo que estaba haciendo era eso, entregándole la vida al Señor. ¿Sí? Ahora
ahora, para cerrar, vamos a hablar algo que no es biográfico, pero que sí es importante, que nos adentra a la fase siguiente, que es hablar de algunos de sus temas. Y está relacionado con su obra literaria. Uno pensaría que la obra literaria de San Juan de la Cruz es una obra extremadamente grande y extremadamente voluminosa. Pues ni tanto, ¿cierto? Las obras de San Juan de la Cruz fueron 20 composiciones, no fueron más, ¿sí? Esas 20 composiciones partieron en 5 poemas. Los poemas son Cántico Espiritual, Noche Oscura, Llama de Amor Viva, La Fonte y Un Pastorcico. Adicionar a eso, tuvo 5 glosas. Las 5 glosas fueron Vivo sin vivir en mí, Éntreme donde no supe, Tras un amoroso lance, Sin arrimo y con arrimo y Por toda la belleza. Puesto en tratar en una forma muy general, qué significa una glosa, es lo que yo logré entender, ¿cierto? Es un poema que saca de un poema. O sea, coge un renglón del Cántico Espiritual y de ese renglón saca un poema. Coge un renglón de Subida al Monte Carmelo y sacó un poema. ¿Sí? De eso hizo 5 glosas. A eso también se le adicionan 10 romances. Los romances son estilo literario propio de la literatura española. Los romances no son de la literatura mundial, nacen en la literatura española, ¿cierto? Concretamente lo que se llamaba en su momento iberoamericana, donde estaba identificado para que se considerara un romance como la métrica del poema. Era más del orden ¿qué? De la forma como se hacía el poema, correcto. Fueron 20 escritos, 20 obras. Yo no me alcanzo a imaginar si hubiera escrito 100. Si con 20 revolucionó, si con 20 está tocando aún 4 siglos después corazones. Yo no me alcanzo a imaginar cómo hubiera sido si su obra hubiera sido del mismo rigor, pero muchísimo más extensa. ¿Qué debemos de tener en cuenta con relación a la obra de San Juan de la Cruz? La obra de San Juan de la Cruz no es biográfica. No hay una biografía o autobiografía escrita por Juan de la Cruz. Las biografías que existen de Juan de la Cruz, por eso lo decíamos al principio cuando empezamos con este proceso, las biografías de Juan de la Cruz tienen algo de incertidumbre, porque fueron contadas por testigos. Y el principal testigo de su vida fue su hermano. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa a nosotros biográficamente. Esto es lo que teníamos para contarles. Estas son las cosas que queríamos socializar antes de entrar al estudio del Cántico Espiritual, porque pues consideramos que debíamos de conocer primero la persona para después conocer su obra. A todos, muchísimas gracias, a los laicos en cada una de sus casas, con mucha humildad desde aquí, desde Cali, les aportamos con este pequeño dato biográfico de Juan de la Cruz. Espero les haya servido, Dios los bendiga a todos, muchas gracias.